Buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy vamos a hablar sobre la política social del nuevo gobierno, pero empezando con un tema muy específico, que son estas famosas estancias infantiles que el presidente López Obrador quiere desaparecer. Y para ello hemos invitado a un experto en política social, el doctor Gustavo Merino, profesor del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias por invitarme, Bueno, Federico. Este no es nuevo, ¿no? O sea, realmente si se pone uno a pensar en el uso de instalaciones privadas para el cumplimiento de políticas sociales, pues Inglaterra tiene muchos años de tener una política, digamos, de atención médica apoyada en las estructuras privadas. En México nos habíamos retrasado con esta siempre obsesiva idea de construir instalaciones para todo, ¿no? Para adultos mayores, para niños. Y de pronto, bueno, pues nos alcanzó la realidad de que es imposible tener instalaciones y no es deseable porque al fin y al cabo dentro de 10 años ya no van a ser útiles. Entonces las estancias eran una salida de vanguardia. Así es. No nos lo cuentas, interpreto mal. porque tú estuviste, Gustavo, en el diseño del programa y lo seguiste con cariño y de cerca. ¿Cuál era el objetivo de este programa? ¿Y es válida la crítica que se le hace? Mira, el programa lo que busca es resolver el problema de un exceso de demanda por el servicio de cuidado infantil. Miles, si no es que millones de personas lo requieren para poder tener la seguridad de que sus hijos están bien cuidados y poder trabajar o estudiar con esa tranquilidad. Pero la oferta institucional era muy escasa. Básicamente tenías las estancias del IMSS o el ISSSTE que cubrían solo a los afiliados. Ojo, y afiliados mujeres. Además, aunque los hombres pagaban, no tenían, creo que eso está cambiando para bien. Pero bueno, y había las estancias de la SEP o del DIF. Pero había muy pocas, o sea, no alcanzaban a cubrir la demanda o no estaban ubicadas en lugares que se necesitaban, en estancias grandes, por su operación requerían tener muchos niños, pero pues la familia necesita una estancia cerca de donde vive o donde trabaja. Y efectivamente, como tú decías, en muchos países, como en Europa es muy común, de personas que ofrecen el servicio en su casa, cobrando por ello. Y esa fue una lógica, la lógica inicial del programa. Tenemos esta escasez del servicio, de oferta, una oferta muy limitada y una gran demanda. ¿Por qué no dejamos que personas que tengan capacidad, experiencia y un espacio, puede ser su casa u otro espacio, que pueda ser adecuado para el cuidado infantil, que lo ofrezcan cobrando por el servicio? Ahora bien, bueno, pues también pagar el servicio es complicado para muchas familias. Entonces, el otro lado de la moneda, una vez que ya ampliaste la oferta, es apoyar a las mamás de escasos recursos a pagar por el servicio. Entonces, la estancia que eligieran los papás, este punto es importante también, no es la que te toca, es la que tú eliges. ¿Por qué? Porque está bien su ubicación, porque te da confianza la responsable, porque viste que cuidaba bien a los niños, porque te alcanza, ¿no? Porque el subsidio a lo mejor no cubre el total del pago y tienes que meter un poquito más. Entonces, los papás escogían qué estancia y, y ya la estancia recibía un subsidio de parte de la Sede Sol para cubrir el costo. Pero muy importante, el subsidio acompaña al niño. Es decir, si los papás en algún momento decidieran cambiar a su niño, por cualquier razón, porque ya no les da confianza, porque ya prefieren otra ubicación, lo que tú quieras, ellos pueden decir, pues ya encontré otra estancia, voy a cambiar a mi hijo a otra instancia y entonces el subsidio va con el niño. Ahora, y eso era muy importante para asegurar también la calidad, porque estancia que no diera un buen servicio, perdía los niños. Ahora, esto suena totalmente coherente con el programa de poner a trabajar a los ninis, porque hasta donde entiendo, corrígeme, el grupo de ninis, estos jóvenes que ni estudian ni trabajan, una parte importante son mamás con niños chicos que no pueden ni estudiar ni trabajar porque no tienen quien les cuide al niño. Si uno ve la política laboral de Suecia versus Alemania, pues en Suecia trabajan mucho las madres porque hay muchos apoyos de este tipo. En Alemania trabajan poco porque hay pocos apoyos de este tipo. Lo mismo en Estados Unidos.
¿No eres uno de los objetivos también? Sí, de hecho, para mí es muy sorprendente que habiendo este gobierno puesto tanto énfasis en pues, reducir el número de ninis, buscar opciones para que los ninis trabajen, hasta uno de los programas prioritarios del presidente va en ese sentido, pues uno de los mecanismos para poder precisamente dejar de ser nini y sea estudiar o trabajar es que tengas el servicio de cuidado infantil. Vi una estadística en un artículo de Marco López Silva que hablaba de que en el último censo eran 5.7 millones de mujeres entre 18 y 29 años que tenían, que no estaban en el mercado laboral porque se dedicaban al cuidado de la casa, al trabajo en casa y al cuidado de sus hijos. Si tú dijeras, oye, pues nada más el 20%, pues ponte que el 20% quisieran trabajar y cuidar a los hijos, ya está hablando de 1 millón de personas, ¿no? Que quieren el servicio. Entonces, que no pueden hacerlo si no tienen este cuidado infantil. Ahora, entonces, no pueden ni siquiera acceder a los beneficios del programa de los de ninis, Jóvenes porque Construyendo no el puede- Futuro, no. que se llama el programa nuevo, Sí. ¿no? Ahora, ¿tú ya viste los estudios que avalan el cambio de una política social a otra? Porque cuando esto se hizo, hubo todo un cálculo de por qué servía, qué funcionaba, cuánto costaba, cuál era el modelo. Yo me he metido a las páginas de Hacienda, del gobierno federal, y no encuentro un estudio de por qué recortar el presupuesto y sustituir esto por un dinero que un poco de bote pronto, me da la impresión. El presidente prometió, ese dinero se va a ir a las familias para que se lo paguen a los abuelitos. O sea, ¿hay alguna evidencia de que esto es mejor? Yo no lo he visto, también hice lo mismo que tú, me metí a buscar a ver si había algo, no lo hay. Entonces, quiero pensar que sí hubo algún análisis, pero no es público. Ahora, hay dos contradicciones en el planteamiento muy evidentes. La primera es, digamos, se dice, bueno, al fin y al cabo, los niños pueden ser cuidados por los abuelos. Perdón, pero Mario Luis Fuentes, yo conocí el trato, en su artículo, el dato, 60% de los hogares reportan maltrato a los niños. Entonces tampoco idealicemos esa cuestión de que el niño en el hogar está mejor cuidado. Eso es falso. Hay una serie de problemas porque no están capacitados, porque están enfermos, porque una serie de cuestiones. Y la segunda lógica es decir, no, es que esto había un sesgo político. Pero resulta que cuando uno analiza los estados que tienen más estancias infantiles, son estados donde había oposición al PAN cuando nació este programa. Es decir, no se benefició a los estados panistas, al contrario, el Estado de México es el número 1 y sigue siendo un estado en donde el gobernador es priista. Entonces, no se sostiene ninguna de las dos cuestiones, ¿no? Sí, yo creo que no. Ahora, digamos, el otro argumento que se ha usado, que va un poco en esta línea, es que había corrupción y dos, en no sé qué estancia hubo problemas con los niños. Bajo esa lógica hay que cerrar el gobierno, porque corrupción hay en todas las entidades y problemas hay en cualquier programa. Entonces, pero como que es una carta que usan cuando algo no les gusta al actual gobierno. Pero el otro tema es, sabemos que hay maltrato en las casas, aunque no lo tenemos muy bien documentado, porque no estamos adentro de las casas cuando le dejan el bebé o el niño pequeño al abuelito, si fuera el caso. Aquí sí sabemos. O sea, es un cuidado mucho más supervisado. Hay un cuidado, mira, déjame platicarte. O sea, primero, pues casualmente, y esto no era al inicio del programa, pero se dio. Yo creo que es natural que se dé por el tipo de cuidado que se requiere. Muchas de las personas que se apuntaron para ser responsables de estancia tenían experiencia, habían sido maestras de escuela, habían sido enfermeras. Incluso la primera estancia que abrimos zona rural, que eso fue un cambio cultural también importante, porque es muy raro en zonas rurales el servicio de cuidado infantil. Era en Sinacantán, en Chiapas, era una señora que era licenciada en psicología, ¿no? Y es muy interesante porque ahí, hablando de maltrato, pues no necesariamente era maltrato en términos de violencia hacia el niño, pero pues estaban los niños acompañando a la madre a los campos de cultivo, expuesta a riesgos, a pesticidas, a fertilizantes. O sea, también, sí, efectivamente pasaba eso. Y cuando hicimos además el campo, pues era también un cambio de paradigma, ¿no? Claro. Pero bueno, cuando hicimos el análisis para el programa, efectivamente vimos muchos casos documentados de maltrato infantil y evidentemente pues habrá muchos casos donde no hay ningún maltrato, ¿no? Pero casos donde la mamá, para que el niño no se saliera, lo amarraban en la casa, lo cerraban con llave. Un caso es más muy sonado en la Ciudad de México cuando estamos haciendo el programa de una casa que se incendió y el niño murió. Foto del helicóptero aterrizando ahí por Benjamin Franklin para poder hacer lo que se podía.
niños cuidados por el hermanito ligeramente mayor, ¿no? El de 6 años cuidando al de 4 años. Y los abuelitos, pues unos pueden, otros no pueden. Otros no existen. Porque no existen. O sea, también la idea de que todo el mundo vive... La familia tradicional. Mi abuelita vivía en Tampico, no sé, yo vivía en la Ciudad de México, ¿no? Pasa eso o no está en condición. Como todos estos secretarios o trabajan, de Estado. No, y muchos abuelitos, una cosa es decirle a papá, mamá, te encargo a mis niños ahorita porque tengo algo, a decir... Todos los días tengo que ir a trabajar y necesitas cuidar al niño de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? ¿Hay algún país que use transferencias monetarias a los abuelos para sustituir programas de estancias infantiles? Sí hay, yo creo que sí en algunos países escandinavos hay algún tipo de apoyo a los familiares que cuidan a otro familiar, estancias infantiles o cuestiones, por ejemplo, de salud. Pero es optativo. Pero entiendo que es optativo, la verdad es que no tengo ahorita muy claro el porqué. Pero lo más importante era asegurar que hubiera la oferta de servicio, que es lo que no había. Y este mercado con esto va a desaparecer. Bueno, yo supongo que algunas subsistirán y algunos estarán dispuestos a pagar, pero también puede que el monto pagado ya sea menor, sin subsidio, y quién sabe cómo quede la calidad del servicio. Pero mira, para finales del sexenio de Felipe Calderón, y la verdad es que cambió poco el número a finales del sexenio del presidente Peña, pues ya estábamos hablando de más de 300,000 niños, que es más que en estas estancias infantiles, que es más que todos los niños atendidos por el IMSS y el ISSSTE en las guarderías. En los CENTIS y guarderías. No, o sea, tan fue exitoso y la demanda era tan grande que eso te lo muestra, ¿no? Ahora, la estancia pues, es para el niño, sí, ayuda a la mamá, pero es para el niño, mientras que el dinero para el abuelito como que ya es dinero directo al abuelito. Entonces, ¿tú ves ese sesgo dentro de la política social o es mi...? Déjame agregar algo, porque va en la misma línea y es la misma pregunta. De hecho, cuando nació Solidaridad, había asignaciones directas y se descubrió que no había control sobre las asignaciones directas. O sea, muchas veces el dinero no repercutía en que el niño creciera, tuviera mayor peso, etcétera, etcétera. Por eso se establecieron ya en el régimen del presidente Zedillo una serie de controles a los niños para ver que realmente la mamá estuviera comprando el alimento para alimentar al niño y estuviera recibiendo el alimento. Tan sencillo como pues, tiene que incrementar de peso, tiene que crecer. Al darle a los abuelos directamente esta asignación, pues no tenemos ningún control, ninguna garantía. Digo, capaz que son muy buenos abuelos y se ocupan del niño, pero capaz que les gusta... el ron, ¿no? Digo, perdón que lo diga tal cual, pero es que hay zonas del país donde los problemas de alcoholismo son muy severos. Entonces, no veo por dónde cuál es la ventaja. Pues mira, yo la verdad es que hay una parte en el discurso que en el fondo es buena, que dice, evitemos los intermediarios, o sea, que las transferencias, cuando hay transferencias se vayan directo a las personas. Eso es algo importante, aunque... en el fondo ya la mayor parte de los programas que otorgaban transferencias ya eran así. O sea, no había a través de una organización o un partido. O sea, los grandates, Progreso, Oportunidades, finalmente llamado Prospera, o sea, sí funcionaba, era dinero directo a las familias sin que mediara un intermediario. El de las estancias, como les dije, le pagaban a la estancia, pero en el momento que la familia decía ya me quiero ir a otra, el dinero va con el niño. Sí. O sea, ya la mayor parte de los programas eran así. De todas maneras, quedan algunos y está muy bien que quieran evitar que haya intermediarios. Ahora, por otra parte, sí hace sospechar un poco en una intención política, además del problema que dices. Bueno, sí tienes que cuidar un poco a dónde se va el dinero. O sea, es muy neoliberal decir que cada quien decida en qué gasta el dinero, ¿no? Pero vean, por ejemplo, el caso que decías de que empezó en tiempos del presidente Zedillo, lo que era Progresa, que luego se convirtió en Oportunidades y luego Prospera. Pues ese programa nos dejó tantas lecciones muy valiosas. ¿Por qué no lo describes rápido? Que la gente no necesariamente se acuerda. El programa lo que hace es un programa que busca romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, fundamentándose en el apoyo a que la gente esté mejor alimentada, mejor educada y más sana. Pues tengo que interrumpir porque el tiempo es muy duro. Regresamos a que nos explique, Gustavo, cómo funciona Oportunidades, Progresa, Prospera y de qué forma es un programa que puede ser útil o no para el país. En un momento más de regreso aquí en Primer Círculo. De regreso en Primer Círculo hablamos con Gustavo Merino sobre cómo
se construye, cómo funciona este programa ahora llamado Prospera? Sí, mira, la lógica, te digo, era el desarrollo de capacidades humanas, alimentación, salud y educación, para ir rompiendo este ciclo intergeneracional de la pobreza. Entonces, la idea muy novedosa fue decir, bueno, en vez de dar a las familias nada más dinero, lo vamos a condicionar, pero lo vamos a condicionar a algo que abuna en los objetivos del programa. Entonces, va a haber un apoyo alimentario, pero eso tiene que la familia, según un programa, Había reglas. ir a, ¿no? Por ejemplo, los niños pequeños más, las mujeres en edad de tener hijos más seguido que los hombres jóvenes, al clínica, al centro de salud, a hacerse un chequeo, a ver cómo van. El apoyo educativo, que son becas, era condicionado a la asistencia a la escuela. O sea, si el niño no iba a la escuela, pues se acababa la beca. Y ese era el condicionamiento. El programa, la verdad es que tenía un diseño más muy fino, tenía muchas cosas de las que aprendimos mucho para el diseño de otros programas. Por ejemplo, el dinero se entregaba a las mamás. ¿Por qué? Porque la evidencia, que además es contundente, gastan mucho más el dinero en la familia que si lo das al papá. Las becas, por ejemplo, ¿en cuánto das la beca? O sea, le pensaron mucho de qué tamaño tiene que ser la beca. Y también ver el costo de oportunidad. ¿Por qué sale un chamaco de la escuela? Pues se sale para ir a trabajar típicamente. Entonces, bueno, eso va a ganar más dinero fuera de la escuela entre más grande sea. Entonces, la beca de prepa, por ejemplo, es más grande que la de secundaria. Y más para mujeres que para hombres. Ese otro punto. No, cuando empezó el programa, era muy evidente que por razones culturales había más niños que niñas en las escuelas. Era como 6 niños por cada de cada 10 niños, 6 eran niños y 4 eran niñas. Evidentemente es un tema cultural que cambiarlo es muy complicado. Pero se cambió. No, pero se cambió de una manera. En vez de tratar de cambiar la cultura y los voy a convencer, no, se cambió cambiando los precios. La beca para la niña a partir de secundaria, la beca para niña es mayor que la beca para niño. Y además va subiendo, o sea, primero secundaria es menos que segundo de secundaria, que tercero de secundaria. Por ejemplo, las becas de primero de prepa para niños son como de 860, no me acuerdo, en el último, y mujeres eran 960, y al final ya eran de 900 y tanto para hombres y 1120 para niñas. Entonces la familia ya dice, pues ya me sale muy corto, muy caro dejar a la niña. Claro. No dejaban de mandar al niño a la escuela, pero también mandaban a la niña. Ahora, ¿qué hay de nuevo realmente en la política social del presidente López Obrador? Pues mira, quizá lo más nuevo es el programa de los ninis, ¿no? Que habría que analizarlo todavía con más detalle y poca información, pero es la idea de generar una oportunidad laboral para los niños subsidiada por el gobierno, para los ninis subsidiada por el gobierno. Partiendo de la lógica que el problema es la falta de empleo. Bueno, pero el problema también no es la falta de empleo, es que no tienes con quién cuida a tus niños y por eso... O no tienes las capacidades para ese trabajo. Exacto, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? La idea es que se vayan capacitando en la empresa y luego ya eventualmente tengan una mayor posibilidad de pues, conseguir un empleo. A mí lo que me preocupa, por ejemplo, es que como que se está abandonando esta parte o... le están dando menos peso que en el pasado a la parte del desarrollo de capacidades, educación, alimentación y salud. ¿A cambio de qué le están poniendo? Bueno, a cambio de, por ejemplo, programas como el de los ninis, ¿no? Digo, porque de algún lado tienes que financiarlo, ¿no? ¿Y cómo son las reglas de operaciones de estos programas? Porque mira, nosotros estaban muy bien en... Yo busqué mucha evaluación. Yo busqué las reglas de operación del programa de becas. Benito Juárez no lo encontré. No sé si... Pues no, bueno, en el portal no está. Creo que el de con jóvenes construyendo el futuro sí está. Pero sí, yo creo que uno de los cambios cualitativos más importantes a partir del 2000 fue precisamente el que se empezaran a exigir reglas de operación para todos los programas. De hecho, lo empezamos en CEDESOL, pero luego lo metimos para que fuera una obligación a través del presupuesto de egreso de la Federación y ya más tarde queda en la Ley General de Desarrollo Social. Hay una evaluación luego. Y las reglas establecen qué hace el programa, a quién va dirigido, dónde aplica, cuál es el mecanismo de acceso al programa. Incluyen la obligación de evaluar, que es fundamental, y bueno, y otras características relevantes del programa. Y también había una fecha muy, muy clara, justo a principio de año, en enero, tenían que estar publicadas para asegurar que pues todo el mundo supiera de qué se trata el programa y a quién va dirigido y para qué es y cómo funciona, ¿no? Porque si no, lo dejas a la discrecionalidad de algún funcionario público diciendo tú sí, tú no, pues ¿con qué? Pues porque a mí se me da la gana que tú sí, tú no. Ahora, a ver, resumiendo, no se ha comprobado ninguna estructura política detrás. Segundo, la Auditoría Superior de la Federación, me estoy refiriendo a estancias infantiles,
dice que solo hay 7% de las estancias con algún tipo de irregularidad, es decir, que no cumplían requisitos o que había desviaciones. Hay que decirlo con toda franqueza. De tal manera que esos dos argumentos no se sostienen. Pero lo que sí sabíamos es que las estancias infantiles estaban instaladas 45% en zonas de marginación que va de la baja a la alta, lo cual es un objetivo social muy importante. Y sí sabíamos que estaban llegando a familias de muy escasos recursos y que había niños en situación de, vamos a ponerlo así, abandono, en situación de maltrato en el sentido estricto de la palabra, de que no lo estaban cuidando al niño. Antes de. Y sí sabemos que también había niños con ciertas discapacidades. Es decir, era un programa que nos mostraba muchas bondades. Todos hemos visto a los niños acompañando a los papás que trabajan en la calle, por ejemplo. Sí. ¿No? Están sujetos a todo tipo de riesgos. Pues a lo mejor la mamá puede hacer un mejor trabajo y el niño ser cuidado en una estancia infantil. Ahora, la política social en los últimos 20 años mexicana puede ser muy criticable por algunos de los resultados evidentes. Pues la pobreza sigue siendo alta, la desigualdad probablemente no mejoró como se hubiera esperado, no hay evidencia de que se haya roto la transmisión de la pobreza generacional, pero hubo todo un esfuerzo de construir una política social pues, que fuera lo menos clientelar posible, o sea, menos vinculada a los partidos políticos, que tuviera los incentivos correctos. Pues yo quiero que las niñas trabajen, pues les doy guardería. ¿Cómo describirías la política social ahora, lo que ha salido hasta ahora? No, tenemos poca información, como te digo. A mí me preocupa, así como aplaudo el que haya este énfasis, que no hay intermediarios, que todavía quedan algunos problemas con intermediarios, me preocupa mucho el centralizarnos en la transferencia de recursos nada más. Y no en, por ejemplo, el abandono un poco de la parte de desarrollo de capital humano. Mira, por ejemplo, la idea de las becas, Benito Juárez, pues, no está mal. Digo, me preocupa que sea en sustitución de oportunidades o Prospera, pero no es malo que haya becas, ya había becas. Pero tú dices, bueno, pero si al mismo tiempo parece no haber visto el impacto de los incentivos entre programas. Tienes un programa que te da 1,600 al bimestre, o sea, 800 pesos al mes, que es el de becas Benito Juárez, y tienes un programa que te da 4 veces y medio más, 3,000 y cacho, que es el programa para que vayas a trabajar. Entonces, también pones al muchacho que quiere seguir estudiando, que queremos que siga estudiando. Oye, pues acá sí, gano 3,000 y pico, claro. Aquí gano 800 al mes. Pues como que tienes, o sea, parte de lo que se había avanzado es en ir rompiendo ese tipo de incentivos, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa que no haya como que una coordinación clara. Y los programas, por ejemplo, de Prospera, que era por mucho el más grande, eran más de 20 millones de personas en el programa, pues se había evaluado montones de veces. Incluyendo el posible uso político. Y no era contundente que hubiera un uso político. Y por lo contrario, ahora, los censos que están levantando para alimentar estos programas del nuevo gobierno se iniciaron con un grupo de activistas sociales vinculados a Morena, denominados siervos de la nación. Cuando tienes una institución profesional para levantar los censos, que es el INEGI, y son padrones que nadie conoce cómo se levantaron. Institución a la cual estás quitando recursos, porque hay varios estudios, y algunos de ellos el agropecuario muy importante que no van a hacer. Sí, mira, eso de los censos, mira, Fede, hay una parte que es simplemente técnica, ¿no? O sea, requieres capacitación para hacer un censo. No es pon a cualquiera que toque la puerta y pregunte, tiene que saber cómo preguntar, etc. Pero más allá de eso, lo preocupante efectivamente es que no es una institución dedicada a eso, sino que hay el sospechosismo, para usar la famosa palabra, de que son activistas políticos, ¿no? Te hace pensar que hay algo mal. Pero lo otro es lo que tiene que ver con la información de INEGI también. Uno de los avances que se dio, creo, en los últimos 15 años, 12 años de política social fue el uso, además de el tener padrones más consolidados, fue el uso de información INEGI, de censos y de encuestas. Pues tendremos que hablar de eso en otra ocasión. Así es, Carlos. Pues, Gustavo, mil gracias por haber estado aquí, de verdad. Muchas gracias por invitarme. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, Gustavo. Nos vemos la próxima, aquí en Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Gracias.